El niño lobo del cine Mari. La doctora estaba en lo cierto. Ningún proceso anormal se desarrollaba dentro del pequeño cerebro. Ninguna perturbación patológica. Sin embargo, si hubiese podido leer el mensaje contenido en los impulsos que habían determinado aquellas líneas sinuosas, se hubiera sorprendido al encontrar un universo tan exuberante. El niño era un pequeño corneta que tocaba a la carga en el desierto, mientras ondeaba el estandarte del regimiento, y los jinetes de toro sentado preparaban también sus corceles y sus armas, hasta que el páramo polvoriento se convertía en una selva de nutrida vegetación, alrededor de una laguna de aguas oscuras, en la que el niño estaba a punto de ser atacado por un cocodrilo. Y en ese momento resonaba entre el follaje la larga escalada de la voz de Tarzán, que acudía para salvarle, saltando de liana en liana, seguido de la fiel chita. O la selva se transmutaba sin transición en una playa extensa. Entre la arena de la orilla reposaba una botella de largo cuello, que había sido arrojada por las olas. El niño encontraba la botella, la destapaba, y de su interior salía una pequeña columnilla de humo, que al punto iba creciendo y creciendo hasta llegar a los cielos y convertirse en un terrible gigante verdoso, de larga coleta en su cabeza afeitada y uñas en las manos y en los pies, curvas como zarpas. Pero antes de que la amenaza del gigante se concretase de un modo claro, la playa era un navío, un buque sobre las olas del Pacífico, y el niño acompañaba a aquel otro muchacho, hijo del posadero, en la singladura que les llevaba hasta la isla donde se ocultaba el tesoro del viejo y feroz pirata. Una vez más, la doctora observó perpleja las formas de aquellas ondas. Como de costumbre, no presentaban variaciones especiales. Las frecuencias seguían sin proclamar algún cuadro particularmente extraño. Las ondas no ofrecían ninguna alteración insólita, pero el niño permanecía insensible al mundo que le rodeaba, como una estatua viva y embobada. El niño apareció cuando derribaron el cine Mari. Tendría unos 9 años e iba vestido con un traje marrón, sin solapas, de pantalón corto y una camisa de piqué. Calzaba zapatos marrones y calcetines blancos. La máquina echó abajo la última pared del sótano, en la que se marcaban las huellas grotescas que habían dejado los urinarios, los lavabos y los espejos, y por donde asomaban, como extraños hocicos o bocas, los bordes seccionados de las tuberías y, tras la polvadera, apareció el niño, de pie en medio de aquel montón de cascotes y escombros, mirando fijamente a la máquina, que el conductor detuvo bruscamente, mientras le increpaba gritando: «¿Pero qué haces ahí, chaval? ¡Quítate ahora mismo!». El niño no respondía. Estaba pasmado, ausente. Hubo que apartarlo. Mientras las máquinas proseguían su tarea destructora, le sacaron al callejón, frente a las carteleras ya vacías, cuyos cristales sucios proclamaban una larga clausura, y le preguntaban. Pero el niño no contestó. No les dijo cómo se llamaba ni dónde vivía. No les dio atisbo alguno de su identidad. Al cabo, se lo llevaron a la comisaría. Aquel raro atildamiento de maniquí antiguo y el perenne mutismo desconcertaban a los guardias. Al día siguiente, las 2 emisoras daban la curiosa noticia, y en el periódico, por la mañana, salió una fotografía del niño, con su rictus serio y aquellos ojos fijos y ausentes. La doctora puso en marcha el aparato
y comenzó a oírse otra vez el cuento. En el niño hubo un breve respingo, y sus ojos visquearon levemente, como agudizando una supuesta atención, cuyo origen tampoco podía ser comprobado. Tanto los sonidos reproducidos a través de algún instrumento como las imágenes proyectadas de modo artificial le hacían reaccionar del mismo modo y producían unas ondas como de emoción o súbito interés. La doctora suspiró y palmeó las pequeñas manos dobladas sobre el regazo. «¡Pero di algo!». El niño, una vez más, permanecía silencioso y absorto. Al parecer, su nombre era Pedro. Al poco tiempo de haberse publicado la foto en el periódico, una señora llorosa se presentaba en la redacción con la increíble nueva de que el niño era hijo suyo, un hijo desaparecido hacía 30 años. La señora era viuda de un fiscal, notorio por su dureza. Le acompañaba una hija cuarentona. Extendió sobre la mesa del director una serie de fotos de primera comunión, en que era evidente el parecido. Acabaron por entregarle el niño a la señora, al menos mientras el caso se aclaraba definitivamente. El hecho de que un niño desaparecido 30 años antes, en un suceso misterioso que había conmovido a la ciudad y en el que se había aludido a causas de venganzas oscuras, apareciese de aquel modo, como si solo hubiesen transcurrido unas horas, era tan extraño, tan fuera del normal acontecer, que a partir del momento en que se le atribuyó aquella identidad, ni la prensa ni la radio volvieron a hacerse eco de la noticia, como si el voluntario silencio pudiese limitar de algún modo lo monstruoso del caso. Sin embargo, el asunto era objeto de toda clase de hipótesis, comentarios y conclusiones en mercados y peluquerías, oficinas y tertulias, y por supuesto, en cada uno de los hogares. Hasta tal punto el tema parecía extraño, que los amigos de la familia dudaban si lo más adecuado sería darle a la madre la enhorabuena o el pésame. Al aparecido le llamaron el niño lobo desde que ingresó en la residencia, aunque la doctora señalaba lo impropio de la denominación, ya que el niño no manifestaba ningún comportamiento por el que pudiese ser asimilado a aquel tipo de fenómenos, sino solo una especie de catatonía, de rara estupefacción. Sin embargo, las extrañas circunstancias de su aparición, aquella presencia alucinada, sugerían realmente que el niño hubiese sido recuperado, fortuitamente, de algún remoto entorno, virgen de presencia humana. Puso música, y el niño tuvo otro pequeño sobresalto. Era un niño muy guapo. Ahora la miraba como si quisiera decirle algo, pero ella sabía que era inútil animarle. Aquella supuesta intención era solo una figuración suya. El desconocido pensamiento del niño estaba muy lejos. Era una verdadera pena. «Hoy te voy a llevar al cine», dijo la doctora. Primero lo reconocieron en la residencia. Luego, la familia le había trasladado a Madrid, buscando esa mayor ciencia que siempre en provincias se atribuye a la capital. Pero no hubo mejores resultados. Cuando volvió, el niño mantenía la misma presencia atónita, y aunque las hermanas hablaban de llevarlo a California, donde al parecer las cosas del cerebro estaban muy estudiadas, la madre se había acostumbrado ya a la presencia inerte de aquel gran muñeco de carne y hueso, y posponía la decisión de separarse de él. De vuelta a la ciudad, el niño seguía subiendo a la residencia, donde la doctora le miraba todas las semanas. La doctora era bastante joven y se estaba tomando el caso con mucho interés. Además de las connotaciones
médicas y científicas del asunto, le fascinaba la impasibilidad de aquel pequeño ser mudo, cuyos ojos parecían mostrar, junto a un gran olvido, un desolado desconcierto. La evidente influencia que producía en el cerebro del niño cualquier imagen o sonido proyectado a través de medios artificiales le habían sugerido la idea de llevarlo al cine. La doctora era poco aficionada al cine, sobre todo por una falta de costumbre que provenía de su origen rural, de un internado severo de monjas y de una carrera realizada con bastantes esfuerzos y poco tiempo de ocio. Sus descansos vespertinos solía emplearlos en la lectura de temas vinculados a su profesión, y solo de modo ocasional, y más como ejercitando un obligado rito colectivo, donde lo menos significativo era el espectáculo en sí, asistía a la proyección de alguna película que la publicidad o los compañeros proclamaban como verdaderamente importante. La idea le surgió al ver las largas colas llenas de niños que rodeaban al emperador. Al parecer, se trataba de una de esas películas de enorme éxito en todas partes, que se pregonaban como muy apropiadas para el público infantil, con batallas espaciales y mundos imaginarios. La doctora se proponía observar cuidadosamente al niño a lo largo de toda la sesión, escrutando el pulso, la respiración y otras manifestaciones físicas del posible impacto que la visión de la película pudiese tener en aquel ánimo misteriosamente ajeno. Le observó durante los primeros minutos de proyección. El niño se había acurrucado en la butaca y observaba la pantalla con una avidez de apariencia inteligente. Mientras tanto, la historia comenzaba a desarrollarse. Una espectacular nave aérea perseguía a otra navecilla por un espacio infinito, fulgurante de estrellas, muy bien simulado. La nave perseguidora hace funcionar su artillería. La pequeña nave es alcanzada por los disparos de raro zumbido y atrapada al fin por medio de poderosos mecanismos. El vencedor llega para conocer su presa. Es una estampa atroz, una figura alta, oscura, con un gran casco negro parecido al del ejército, cuyo rostro está cubierto por una máscara metálica, también negra, que recuerda en sus rasgos a una mezcla imprecisa de animales y objetos: ratas, mandriles, cerdos, caretas antigás. Entonces, el niño extendió su mano y sujetó con fuerza la de la doctora. Ella sintió la sorpresa de aquel gesto con un impacto más que físico. Exclamó el nombre del niño, le observó de cerca, al reflejo de las grandes imágenes multicolores. En los ojos infantiles persistía aquella mirada inteligente, absorta en la peripecia óptica, y la doctora sintió una alegría esperanzada. La princesa ha sido capturada, aunque ha conseguido lanzar un mensaje que sus perseguidores no advirtieron. Mientras tanto, sus robots llegan a un desierto reverberante, cuya larga soledad solo presiden los restos de los gigantescos esqueletos. El cielo está inundado de un extraño color, en un crepúsculo de varios soles simultáneos. Sin darse cuenta, la atención de la doctora se distrajo en aquella insólita aventura y no percibió que el niño había soltado su mano y atravesaba la oscuridad multicolor. Ascendía por la rampa de la nave, conseguía introducirse en ella como disimulado polizón. La nave recorría rápidamente el espacio oscuro, lleno de estrellas que la rodeaban como un cobijo. Los héroes vigilaban el fondo del cielo para prevenir la aparición del enemigo. Al fin, la doctora se dio cuenta de que el niño había soltado su mano y volvió la cabeza a la butaca inmediata. Pero el niño ya no estaba, y del mismo modo que había sucedido en aquella lejana desaparición primera, la búsqueda
fue completamente infructuosa.